Bendiciones para todos aquellos que vienen del programa La Gracia Divina. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Celestial. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 de San Lucas. Allí encontramos varias parábolas. Parábola. En el griego parabolé significa comparación. A través del libro del Nuevo Testamento encontramos 52 parábolas. A veces son espejos y a veces son ventanas. En los espejos nos miramos nuestros defectos, nuestras miasmas, nuestras manchas para corregirnos. Y a veces las parábolas actúan y trabajan como espejos. A veces las parábolas son ventanas. Miramos el mundo externo, miramos la naturaleza, las bellezas de Dios para aprender del libro de la naturaleza. Jesús enseñaba. El 33% de las enseñanzas de Jesús fueron a través de parábola, porque él enseñaba como el maestro de maestros y le predicaba a los gentiles como el predicador de los predicadores. Las parábolas, saben, mis queridos hermanos y amigos, ilustran la doctrina, pero no enseñan la doctrina. Las parábolas son, como hemos dicho, simplemente comparaciones. Cuando nosotros abrimos en la palabra del Señor, en el capítulo 15 de San Lucas, versículos 1 y 2, encontramos que Jesús tenía dos clases de oidores. Escuchen lo que dice el cielo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. La otra clase de oidores. Y los fariseos y los escribas para murmurar. Bienvenidos los publicanos y pecadores. Bienvenidos los fariseos y los escribas, porque Dios no hace acepción de personas. Todos pueden escuchar la palabra del Señor. Y nos dice la parábola. Versículos 11 en adelante. También le dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Es decir, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 21, los hijos podían recibir mientras estuviesen vivos. Si querían reclamar la herencia, recibían el 50%. Y aquel hijo menor le dijo: dame la herencia. Encontramos varios cuadros a través de la parábola. Número 1, la rebelión del hijo pródigo. Número 2, la degradación del hijo pródigo. Número 3, el arrepentimiento del hijo pródigo. Número 4, el perdón del padre hacia el hijo pródigo. Pero permítanme decirles, ampliarles anticipadamente, que el versículo 11 nos dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Para mí, con mucho respeto, quiero decirlo, que habían dos hijos pródigos en esta parábola. Uno que se fue lejos de la presencia del padre y otro que se quedó en la casa del padre. Los de afuera representaba a los publicanos y pecadores. Los de adentro, los que se quedaron dentro, el hijo pródigo mayor que se quedó adentro, representa a los fariseos y los escribas. Lo explicaremos más adelante. Y nos dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mis amigos, el mundo, esta provincia apartada, representa el mundo de Satanás. Dice la palabra que el joven vivió perdidamente. El mundo, el demonio y la carne son los tres enemigos capitales de la humanidad. El versículo 13 nos habla del reino de Satanás, nos habla de la provincia apartada. Dice la Biblia que en esta provincia apartada ocurrió algo diferente a lo que esperaba el hijo pródigo. En la provincia apartada está llena de hambre, está llena de necesidad, está llena de escasez, y solamente podemos cosechar desperdicios fuera de la presencia de nuestro Padre, fuera de la presencia del Señor. El joven, dice la Biblia, vivió perdidamente. El pecado promete libertad, pero solo trae esclavitud. Dice San Juan 8:34, el que peca, esclavo es del pecado. Mis amigos, el pecado promete éxito, pero trae fracasos. El pecado promete vida, pero causa la muerte.
Dice claramente en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado promete felicidad, pero produce tristeza. El pecado divide, el pecado separa, el pecado debilita, el pecado degenera, el pecado lo aísla, el pecado lo estresa, el pecado desilusiona, el pecado promete lo mejor, pero nos da lo peor. Ese es el mundo de Satanás. Eso nos cosechamos en la provincia apartada. Y este joven vivió perdidamente y cosechó bajo los pecados de la carne, viviendo con rameras, viviendo en borracheras, viviendo en vicios. Comenzó a sentir la diferencia entre la provincia de Satanás y la casa de su padre. Saben, lo hemos dicho un par de veces, que cuando más se corrompe el alma, tanto más se descompone el cuerpo. Satanás le paga muy mal al que le sirve. El hijo pródigo estaba fuera, lejos de la presencia de su padre, y representaba a los publicanos y los pecadores de acuerdo a la parábola de Jesucristo. Y nos dice la Biblia, el versículo 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Comenzó a faltarle la comida. Cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se le acabó el placer, se le acabó todo. Y se fue y buscó trabajo. Pero vino la degradación del hijo menor. Se fue a apacentar cerdos. Lo único que pudo conseguir era una piara de cerdos para cuidarlos de acuerdo a la parábola. ¿Saben que para los judíos, que un judío apacentara cerdos era el cuadro de la corrupción y degradación de un ser humano? Porque los judíos no tocaban los cerdos, los judíos no podían acercarse ni tener comunión y relación con los animales inmundos para ellos. Y para los judíos era el cuadro de la completa corrupción. Mis amigos, cuando estamos con el Padre y nos vamos a la provincia apartada, nos corrompemos, nos degradamos, nos transformamos, porque el pecado transforma, degrada y confunde, dice la palabra del Señor. ¿Saben que Satanás tiene una cena donde invita a todos aquellos hijos menores para que iban perdidamente? Y en la mesa de Satanás usted va a encontrar que el plato favorito es el pecado. El plato y el menú es la fornicación, es el adulterio, es la borrachera, es el vicio, son las drogas, es la enfermedad. En la mesa de Satanás solamente se come comida chatarra. Y yo no quiero estar en la provincia de Satanás, yo quiero estar en la casa de mi Padre. Mi querido amigo, si usted está en la provincia apartada y esclavizado por toda esta clase de pecados de la carne, lo invito, que el Padre lo está esperando para su honra y su gloria. ¿Recuerdan lo que dice Gálatas 6, versículo 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Saben que este pastor se fue a visitar a la cárcel a varios presos y le llamó la atención a un preso que estaba condenado en la cárcel por 30 años? Y para tratar de hacer un puente de contacto, de amistad, se acercó respetuosamente, le dijo: buenas noches, amigo, buenas tardes. Y aquel hombre estaba impávidamente, con una mirada amargada, surciendo, remendando una media vieja. Y el pastor le preguntó: amigo, ¿qué haces? Remendando, surciendo. Y el hombre, sin mirarle, le dijo: sabe, Señor, simplemente estoy cosechando. Mis amigos, cosechamos lo que sembramos. Somos arquitectos de nuestro propio destino, dice el proverbio popular. Satanás le paga muy mal al que le sirve. Recuerdan lo que dice San Juan 10:10: el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Satanás está listo a destruirnos y anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la cena de Satanás, en la provincia apartada, encontramos toda clase de fracaso. Dice la Biblia: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, la provincia apartada, entre comillas, el amor del Padre no está en él. Pero Dios trabaja con sus hijos, porque nos ama y es un Dios lleno de misericordia. Nos dice el versículo 17: y volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hombre reflexionó, el hombre comparó las dos vidas, la vida de su padre y la vida de la provincia apartada. Reflexionó y comparó las dos cenas, la cena de las algarrobas de los cerdos y la cena que comía con su padre. El hombre reconoció su pecado, el hombre se arrepintió, el hombre confesó su pecado, el hombre se convirtió al Señor, el hombre cambió en la mente y cambió en la conducta y en los hechos. Me iré y le pediré perdón a mi padre. Arrepentimiento, linda palabra. En el griego metanoia. Esa palabra metanoia significa más allá de la mente. Es un cambio en la mente y un cambio en los hechos. En el Nuevo Testamento está registrada esta palabra preciosa que forma parte de la salvación 24 veces y significa percibir después en la mente. Recuerdan que Jesús comenzó su ministerio según Mateo 4:17 y comenzó Jesús a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está llamando a los que están en la provincia apartada. Mi querido amigo, si usted está perdido, está en el vicio, en la cima de la maldad, Dios lo está llamando: vuelva en sí y venga a la casa de su Padre, que Él es amplio en perdonar. Invitamos todos los amigos que están en la provincia apartada. Satanás le paga muy mal al que le sirve. Gloria al Señor. Saben que encontramos dos clases de penitentes. Este hombre se arrepintió. Los que pecan para arrepentirse es una clase de penitente. Y los que se arrepienten y siempre pecan. De acuerdo a la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, nos dice la palabra del Señor que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que es el mundo produce ¿qué? Muerte. El arrepentimiento que no es genuino, simplemente remordimiento por cosechar las consecuencias por algo que hicimos mal. El arrepentimiento de Dios que viene del cielo es un don divino que Él pone en el corazón del pecador para que vuelva en sí y clame por el perdón y la misericordia del Señor. En la casa de mi padre, dijo el hijo pródigo, hay abundancia de pan. En la casa de nuestro Padre hay seguridad. En la casa de nuestro Padre hay protección. En la casa de Papá Dios hay felicidad. Oh, mis amigos, los invitamos que vengan a la casa del Padre y comparen la diferencia. Y este hijo pródigo llegó al reconocimiento total de su pecado. Papá, quiero que me hagas un favor, hazme como un trabajador, hazme como un jornalero. Nada más quiero que me des trabajo y me pagues un denario todos los días para vivir cerquita de ti. Oh papá, hazme un jornalero, un trabajador. Ese reconocimiento del pecado y cambio de la conducta, un cambio en la mente y un cambio en los hechos. Y dice la Biblia, verso 20, qué linda la escena. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué padre lleno de misericordia, qué padre lleno de perdón, qué padre lleno de bondad. La palabra misericordia en el Nuevo Testamento está 28 veces eleos y significa tener compasión por alguien que está en necesidad. Es no recibir lo que tenemos que recibir. No hubo juicio, no hubo condenación, no hubo reproche, simplemente amor, perdón. Dice la palabra que el Padre, movido a misericordia, corrió y lo abrazó y lo besó. Hijo mío, bienvenido a casa, eres mi hijo. Qué cuadro tan precioso, mis amigos. El arte de Dios. Dios tiene un arte con mayúscula, y el arte de Dios es perdonar. La Biblia llama que tenemos, nuestro Padre es un Padre lleno de misericordia por todos los pecados. No importa, mi amigo, donde hayas caído, Dios está dispuesto a perdonarte y a traerte de la provincia apartada. Pídele a Dios que te dé ese arrepentimiento y vengas a la casa del Señor. Gloria al Señor. Restauración. Nos dice la Biblia, qué linda la palabra del Señor. Pero el padre dijo a sus siervos,
Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Restauración total y completa. El hombre venía andrajoso, harapiento, con los vestidos mugrientos, y el padre lo mandó bañar y le cambió el vestido. Dice claramente la Biblia que nuestra justicia son como trapos de inmundicia, pero Jesús en la cruz del Calvario tejió un vestido para usted y para mí. Ese vestido es la justicia de Cristo, que nos limpia de todo el pecado, que nos cambia nuestra naturaleza. Recuerda Zacarías 3:4, cuando Dios le ordenó al ángel: quítale esas vestiduras viles y pone ¿qué? Vestiduras reales. Palabra del Señor, mis hermanos. El Padre mandó cambiarle el vestido al joven. Y dice la Biblia que le puso un anillo. Es el anillo de la herencia. Es el anillo. Le regresó la herencia. No importa, hijo, lo que te gastaste, eso no importa. Nuevamente te restaura la herencia. ¿Saben que el hijo nunca dejó de ser hijo? Cosechó las consecuencias de su comportamiento y de su pecado. Perdió la comunión, perdió la bendición material de estar cerca de su papá, pero nunca perdió la relación de ser el hijo, y el hijo regresó donde su padre. El vestido del hijo pródigo andrajoso significa el vestido del pecado. Ustedes recuerdan cuando Adán allá en la creación pecó, que perdió la vestidura divina, la gloria de Dios, y fue y tomó hojas de higuera para cubrir su desnudez ante Dios. No podemos venir con nuestros propios vestidos, tenemos que ser vestidos con la sangre preciosa y con el vestido del Señor. El vestido significa el perdón y restauración. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 61, el versículo 10? Me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras reales como a novio, me atavió por la sangre del cordero. Nuestros vestidos andrajosos y sucios han sido cambiados a la gloria y la presencia del Señor. Y nos dice la Biblia también que no solamente le puso el anillo, que significa la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que le puso también y calzado en sus pies, versículo 22. ¿Qué significa el calzado? Los esclavos en el primer siglo, en la época romana, en el imperio griego y romano, andaban descalzos. Ningún esclavo podía tener sandalias o zapatos. Y ese joven, el hijo menor que vino de la provincia apartada, vino descalzo, y el papá lo calzó, le dio los zapatos. Oh, mis hermanos, nosotros éramos esclavos de Satanás y nacimos y caminamos mucho tiempo en este mundo descalzo porque éramos esclavos de Satanás. Pero en la cruz del Calvario Jesús nos compró un lindo par de zapatos. Son vestidos reales, son zapatos reales, son zapatos hermosos, son zapatos costosísimos, tejidos y fabricados en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 52:7? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 15: vestidos los zapatos, los pies con con el evangelio de la paz. Qué precioso que tenemos calzados reales para predicar el evangelio. Este hombre se arrepintió y comenzó a sentir la gracia del Señor. Glorificado sea el nombre de Dios. Restauración y perdón. Mi amigo, Dios te está invitando. Ven. Jesús te está invitando antes que sea tarde. Ven de la provincia apartada a la presencia del Señor. Pero fíjense lo que dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces su hijo se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oh, mis queridos amigos, aquí encontramos
otro hijo pródigo. No estaba en la provincia apartada, estaba dentro de la casa con su padre, nos dice la palabra del Señor. Este hijo que estaba dentro tenía pecados diferentes, porque hay dos clases de pecados: los pecados de la carne, que podemos detectar fácilmente. Condenamos a un hermano porque se emborrachó, porque cayó en el pecado del adulterio y la fornicación, pero no condenamos adentro el que es orgulloso, el que es mentiroso, el que es chismoso, el que destruye con la lengua, el que es petulante, el que causa división. A ese no lo condenamos, a ese lo toleramos, pero solamente condenamos al que cometió un pecado de la carne. Oh, mis hermanos, para Dios los pecados de la carne son tan graves como los pecados del espíritu. ¿Cuál era más pecador? El joven que se había ido a la provincia apartada, o aquel que se había quedado dentro de la casa. Miren los pecados del hijo mayor que estaba en la casa. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar, mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Pecados de el hijo mayor. Número 1, se enojó indebidamente con su padre. Número 2, comparó su vida a la vida del pecador. Número 3, rechazó la parentela de su hermano menor. Hay pecados del espíritu, mis amigos: pecado del orgullo, pecado de la ira, pecado del juicio, pecado del egoísmo, pecado no perdonador. Esto representaba a los fariseos, saduceos y escribas, que no querían perdonar a los publicanos y pecadores. Mis hermanos, el pecado ante Dios es absoluto, y tenemos que cuidarnos de las zorras pequeñas. Cantares 2:15, porque esas zorras pequeñas dentro de la iglesia echan a perder a veces la viña del Señor. Hay pecados en la iglesia condenables, pero nosotros no los condenamos. Les hago una pregunta. Entonces el padre le rogaba que entrase, y ahí termina la parábola. ¿Qué piensa usted, mi querido amigo y hermano? ¿Entró el hijo pródigo menor a la casa? Claro, lo recibió porque se arrepintió. ¿Entró el hijo mayor a la casa? No sabemos. La parábola no dice que entró. Pero si hubo una clase de gente que Jesús nunca procuró, fueron los fariseos y saduceos, por orgullosos, criticones. Vivían en la carne, criticando a los demás, acusando a los demás, apuntando los pecados de los demás. Dios no nos permita, mis hermanos, los que estamos dentro de la casa del Señor, cometer los mismos pecados. No los pecados de la carne. ¿Los pecados de qué? Los pecados del espíritu. Esos son los pecados condenables también por la palabra del Señor. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Señor. Les invitamos a todos, les invitamos que entremos a la fiesta. Todos somos bienvenidos. Pecadores, homosexuales, lesbianas, fornicarios, adúlteros, viciosos, toda clase de pecados son perdonados en la cruz del Calvario. El Padre está dispuesto a recibirlos. Si tenemos pecados de la carne, Dios los perdona. Si tenemos pecados del Espíritu, Dios los perdona. Tenemos un Dios perdonador, dice la palabra del Señor. Claramente nos dice el cielo: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mi querido amigo, ahora es el tiempo de cambiar la provincia por la fiesta de Dios. Ahora es el tiempo de venir de la provincia de Satanás a la casa del Señor. Dios está dispuesto a recibirnos con su misericordia y con su perdón. La gloria de Dios está dispuesta a ayudarnos. Hay vida en abundancia. Recuerden lo que dice San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor, dice Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia, versículo 32, en la parte final de la parábola: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado.
Qué lindo cuando reconocemos el pecado. Qué lindo cuando reconocemos nuestros defectos. Qué lindo es cuando volvemos en sí y reconocemos que el Padre es amplio en perdonar. Tenemos un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de perdón. Él está dispuesto a transformarte, a cambiarte y a darte la herencia. Oh, mis hermanos, yo quiero orar por mis hermanos, quiero orar por mis amigos, para que Dios toque su corazón y venga de la provincia apartada al seno y a la iglesia de Cristo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice Mateo 11:28, yo los haré descansar. Cambiemos la cena del diablo por la cena de Dios. Cambiemos el reino de las tinieblas por el reino de la luz. Cambiemos la presencia del enemigo por la presencia de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a todos los que están en la provincia apartada. Dios es experto en perdonar y Él nunca va a rechazar un pecador que confiesa el nombre precioso de Jesús. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, puede obtenerlo enviando una donación a la dirección en pantalla para ayudar a este ministerio. Gracias, papi, por explicarnos que la parábola de los dos hijos pródigos representa dos clases de pecados: los pecados de la carne y los pecados del espíritu. Dios es experto en perdonar todos nuestros pecados, porque papá Dios es un Dios lleno de misericordia y bondad. Invitamos a todos los que viven en la provincia apartada que venga a la casa de nuestro Padre Celestial para recibir perdón y salvación. Dios lo bendiga. Es el deseo sincero de la iglesia y de la gracia divina. Recuerden, sin conocimiento no hay crecimiento. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla.